hongos incluso, y luego quedan estas manchas que no se limpian, y si uno les hace biopsia, encuentra esto, que es obviamente neumonía en organización. Algo que no les dije es que cuando uno, fíjense, estos son peribronquiales, o están ocupando también el espacio peribroncovascular. Entonces yo puedo entrar por los bronquios, por una broncoscopía y tratar de hacer, fíjense, por este bronquial y tratar de agarrar tejido de acá. Cuando hago una biopsia transbronquial, es decir, meto una pinza por dentro del bronquio y ahí agarro un poco de tejido del parénquima pulmonar, obtengo unas biopsias muy chiquititas que alcanzan para hacer este diagnóstico de neumonía en organización. Pero si yo quiero una biopsia del pulmón para ver el patrón de Newman, entonces de ley tengo que hacer una biopsia quirúrgica para sacar un taco de pulmón de más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros, que va a servir para ver todo lo que queremos ver del ánimo, que es la heterogeneidad temporal, los focos fibrolásticos, el micropanal, ¿no es cierto? Todo eso que no me canso de repetir porque esto lo estoy examen, pero todo eso de ahí sirve con biopsia quirúrgica, no con biopsia transbronquial. Entonces, si escuchan a alguien querer hacer una bronquoscopía para hacer biopsia transbronquial para diagnosticar NIN o fibrosis pulmonar hepática, tranquilamente pueden decir que es bruto. Sí, bueno, entonces, bien. Estamos aquí hablando de neumonías intersticiales idiopáticas. Ya hablamos de la FPI, ya hablamos de la NSIP, esto es en inglés NSIP, que es del NINE, ¿no es cierto? La subaguda o aguda, que es la neumonía de organización, y la otra agudísima, que es la neumonía intersticial aguda. La neumonía intersticial aguda es exactamente igual al distrés, solo que idiopático. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del distrés y de la patología? ¿Cuál era la patología del distrés? Daño alveolar. Daño alveolar difuso. Entonces, si viene el patólogo y describe, aquí hay infiltrados neutrófilos y aquí hay membranas hialinas y destrucción del parénquima y llenado alveolar de líquido. Conclusión, daño alveolar difuso. Y esa patología es la que tiene que ir. Entonces nosotros necesitamos un diagnóstico anatomopatológico para correlacionarlo con la clínica, con datos de laboratorio para hacer un diagnóstico clínico. Si yo tengo una patología de daño alveolar difuso y tengo aislado influenza A del tipo H1N1, ese paciente que tuvo distrés respiratorio a causa de una infección respiratoria viral. Si yo tengo un daño alveolar difuso y tengo artritis reumatoidea, entonces ¿qué tengo? Tengo una neumonía intersticial aguda relacionada a la artritis reumatoidea. Y si tengo daño alveolar difuso, no tengo ninguna causa, ninguna cosa, por ahí eso es una neumonía intersticial aguda idiopática que está dentro del grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas. Cuando tenemos los mismos patrones de NIU, de AIP, de NSIP o de NINE, como le quieran llamar, pero tenemos la enfermedad tejido conectivo adicional, ya no se llama NSIP idiopática, ya no se llama fibrosis pulmonar idiopática, ya se llama enfermedad intersticial relacionada a lo que sea, lupus, artritis, Sjogren's, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Muy bien. Pero hay otras que son de causa conocida. Y aquí pueden estar drogas, puede estar tabaco, puede estar radiación. ¿Sí? Nuevamente, yo tengo una enfermedad por tabaco intersticial, ¿ya? Y pueden estar aquí incluidas. Sin embargo, hay dos enfermedades del tabaco que se llaman la bronquitis respiratoria relacionada a enfermedad intersticial y la neumonía intersticial descamativa, que son estas que se llaman DIC, que en realidad hoy en la nueva clasificación, esa que les mostré que salió en el 2013, tienen que estar acá en las idiopáticas. ¿Por qué idiopáticas si están relacionadas al tabaco? Porque pueden tener otros orígenes y porque si bien están relacionadas al tabaco, todavía los mecanismos moleculares más finos no están muy definidos. Solo sabemos que están relacionadas al tabaco. ¿Ya? Bien. Aquí, PSH, ¿qué es esto? Es una neumonitis por células de Langerhans, que son
básicamente células presentadoras de antígenos que pueden atacar al pulmón por culpa del tabaco. Es decir, ingreso el tabaco como antígeno, se activan las células de Langerhans y las células de Langerhans comienzan a activar, como son presentadoras de antígenos, activan a neutrófilos para comenzar a dañar al pulmón. Todas estas son relacionadas al tabaco, pero de todas formas tienen están dentro de las enfermedades idiopáticas. ¿Ya? Eso que yo lo estaba activando. Quedamos sin señal. Hay otras enfermedades pulmonares que también son difusas, que si ustedes quieren también podrían ser intersticiales, pero que tienen una causa ahí sí conocida y un mecanismo de acción completamente conocido, un factor de exposición completamente relevante que van de la mano y que como las enfermedades de ley lo debo tener, que son las neumoconiosis. ¿Qué es una neumoconiosis? Una enfermedad del parénquima pulmonar que está afectando, digamos, de forma difusa, si ustedes quieren, el parénquima pulmonar, pero también otras estructuras como los pleuras, como los ganglios mediastinales, por inhalación directa de un agente específico inorgánico, a diferencia de otras enfermedades difusas de causa conocida que básicamente es por inhalación de agentes orgánicos, que son las neumonitis por hipersensibilidad. ¿Ya? Bien. La neumoconiosis, principalmente podemos clasificarlas por tres grandes agentes. El carbón, básicamente hay todavía muchos mineros de carbón, la monía en Europa, precisamente no hay tanto de carbón, pero que están relacionadas a la inhalación de polvo de carbón. Está la silicosis y otra muy conocida, la silicosis es por inhalación de distintas sílices. No solo hay una sílice, hay varias causas que se pueden subdividir. Ya los super expertos en enfermedades ocupacionales pueden hablar no de 3 neumoconiosis o 4, porque la del carbón puede dar una fibrosis pulmonar masiva progresiva, sino un montón de subtipos. Pero básicamente, para redondear, carbón, sílice y asbesto. ¿Ya? Ahora, el asbesto, alguna gente, sobre todo los argentinos del cono sur, lo traducen como amianto. Se conoce como asbesto, pero amianto, asbesto es exactamente lo mismo. Ya cuando alguien dice fibras de amianto, está hablando de fibras de asbesto. Exactamente lo mismo. Bien. Cuando uno trae carbón, le digo, Zulanda, ¿ustedes ven Zulanda? Sí. El papá de Zulanda, que trabajaba en minas de carbón, estaba todo lleno de... En fin, se inhalan polvos de carbón. Algo muy importante cuando alguien tiene que inhalar algo, tiene que ver directamente relacionado con el tamaño de la partícula. ¿No? Si tienen una partícula grande, entonces eso se va a quedar en la nariz, se va a quedar en la garganta. ¿Qué es partícula grande? ¿Alguien quiere decir algo? Mayor a 5 micros. ¿Perdón? ¿Cuántos centímetros tiene que ser una partícula grande? No, menos. Mayor a 5 micros. ¿Cuánto? Mayor a 5 micros. Digamos, menor a 5 micros son las bien chiquitas. ¿Ya? Para que sea una chiquita debe ser de 5 a 10 micras. Muy chiquitas tampoco se quedan en el alveolo o en el bronquiolo terminal porque rebotan. Necesitamos que de 5 a 10 micras, esas son las que se quedan en el bronquiolo terminal. Luego 15-20 micras son las que se pueden quedar en bronquios de mediano orden, segmentarios, subsegmentarios, y las que son mayores a 20 micras se pueden quedar en la garganta. Por eso yo me río cuando vamos a hacer nebulizaciones con cualquier cosa, ¿no? Nebulizar es mezclar una sustancia química y una droga en un aparatito que se hace vapor y uno lo inhala. Si esas moléculas son muy grandes, se quedan nomás en la garganta. Y hay gente que manda nomás a nebulizar cualquier cosa. Ya, sí.
Entonces, en teoría las nebulizaciones no tienen mucha... La nebulización mucha tiene función. mucha importancia, mucha relevancia médica cuando uno pone medicación que está diseñada para que se nebulice. Es decir, para que sea de 5, 10 hasta 15 micras la partícula, para que cuando sea inhalada avance hasta el bronquiola terminal o hasta el alveolo y se absorba. ¿No es cierto? Hay broncodilatadores que necesitamos que funcionen a ese nivel, en el bronquiola terminal o en bronquiolos, si hay 20, de 16, 18, ¿no es cierto? En el orden de subdivisión, pero más grandes solo se quedan en la garganta y ya está. Entonces la moraleja es que hay que nebulizar medicinas que están diseñadas para nebulizarse. ¿Ya? Si hay sustancias muy grandes, se van a quedar en la garganta. Por eso es que el sílice, el asbesto, el asbesto es como una fibra, el asbesto es como es un buen aislante del calor. Entonces se usaba en construcciones antiguas para los techos, es como una fibra, es como no sé, como el saco de yute más o menos. No sé si me hago entender, en el sentido que es una fibra. La capa de Carlomagno era llena de asbesto supuestamente, porque podía él con la capa agarrar cosas calientes, no se quemaba. Y siguen usando los fundidores, la gente que trabaja en maquinaria pesada, algunos materiales para agarrar, digamos, cosas de calor. Los bomberos pueden agarrar así cosas quemantes con guantes que tengan asbesto, o en los chompas pueden estar recubiertas de asbesto. ¿Sí? Y ya, pues toca hacerlo a capela. Bien. No voy a olvidar de 1000 cosas, pero son solo puntos de eso. Y lo importante en patología es ver las cortes de estos patrones. Pero bueno, entonces el asbesto es una fibra, pero esas fibras se pueden desprender pequeñas microfibras chiquititas que pueden ser inhaladas y pueden quedar incluso en los sacos alveolares. Sílice lo mismo, partículas muy chiquititas, hay un montón de sílices. La gente que antes escribía con tiza también inhalaba algunas tizas o talcos y también podía tener silicosis. Pero la principal gente que tiene silicosis son los radiadores. No sé si ustedes sepan que hay gente que para distintas cosas, incluso fundidoras y demás, tienen mangueras con chorros de arena para limpiar cosas o para enfriar otras cosas, puro tema de industria. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener silicosis? Si es por carbón, por depósito de carbón, los que están en minas de carbón. Si es un arenador, pues va a tener silicosis, no neumoconiosis por carbón. Si es una persona que trabaja en fundidoras y que tiene asbesto, que está expuesto a asbesto, ¿qué va a tener? Va a tener probablemente asbestosis. Es tan obvio como decir usted que trabaja, esta es la neumoconiosis que usted tiene, pero también podemos tener distintos patrones macroscópicos y también distintos patrones histopatológicos. Y aquí sí conviene recordar cómo es la fisiopatología sobre todo de la silicosis. ¿Qué factores están ahí metidos en la silicosis? Si yo tengo carbón, acuérdense del alveolo secundario, del lobulillo secundario, perdón, alveolo secundario, como para sacarme la lengua y quemarla. Del lobulillo secundario, ¿no es cierto? Y en el lobulillo secundario, perdón, tienen tampoco ya, los marcadores se secaron, todos están mal. Bueno. Ya me acuerdo. Bueno, ¿qué hay adentro del alveolo? ¿Qué hay adentro de los sacos alveolares? Aparte de una gotita de agua que con una tensión superficial altísima. ¿Altísima? ¿Cómo? Súper baja. Bueno, aparte de eso, ¿qué hay? ¿Qué células hay adentro del alveolo? Droga. Entonces, la primera línea de defensa cuando entra cualquier basura que fumen, incluido sobre todo la principal basura fumable, ¿cuál es la peor basura que puedes fumar? El tabaco. La base, pero después el tabaco.
Cuando fuma cualquier basura que fume, siempre se va a desprender monóxido de carbono, siempre la combustión va a provocar que incluso uno esté fumando alquitrán o inhalando alquitrán, y todo eso va a parar al alveolo, porque son moléculas muy chiquititas, 5 micros y demás, y lo primero que va a pasar es que el macrófago va a fagocitar todo eso, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver a la vez neumoconiosis y enfermedades por tabaco. ¿Ya? Las enfermedades por tabaco, una que se llama neumonía intersticial descamativa, es una que va a dar inflamación difusa del pulmón. Entonces en las tomografías, en las radiografías, uno va a ver parches de virus esmerilado, así, todo el pulmón blanco porque está con parches de virus esmerilado. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en ese paciente si yo le hago un aspirado de líquido alveolar? Eso se llama un lavado bronquial alveolar. Voy a encontrar macrófagos cargados con residuos de tabaco, con línea tracosa y ¿no es cierto? Todo eso. ¿Ya? Movámonos a las neumoconiosis. Yo puedo hacer un lavado de inicio y yo puedo hacer un frotis de ese aspirado de líquido bronquial alveolar, y yo que voy a tener, yo puedo encontrar cristales refringentes. ¿Qué significa refringentes? Que yo con el micro estoy viendo en el microscopio y como que le muevo para arriba, le muevo un poquito para abajo y como que me brilla. O sea, estoy viendo un granito de arena al microscopio que está brillando. No es un granito de arena, sino un punto de sílice o un punto de asbesto. El asbesto, como se ven en fibras violetas alargadas, todos tienen sus fibras afuera, calculo. Estarán viendo que por ahí podemos ver fotos de fibras de asbesto que son más alargadas, refringentes. Entonces todo eso se va a ver en un estudio que yo pueda hacer del micro de la, digamos, del micro de un aspirado alveolar que podemos hacerlo por la Entonces esto también es patología porque es citología. Entonces yo tengo un bronquiolo terminal. En realidad ustedes saben que este es globulillo secundario, y aquí tenemos sacos alveolares, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otros sacos alveolares, pero muy acá hay un bronquiolo más grande. Entonces yo por broncoskopía llego hasta donde puedo, inyecto agua y yo voy a aspirar toda esta agua y voy a obtener algo que se llama lavado bronquiolo alveolar. ¿Ya? Y en ese lavado bronquiolo alveolar, en enfermedades por tabaco, voy a ver macrófagos que tienen en su interior derivados de tabaco, o carbón, si es que pienso en una neumoconiosis de carbón, o si es que pienso que hay, entonces en la neumonía descamativa voy a encontrar macrófagos con transfusiones derivadas de tabaco, con antracosis intracelular de los macrófagos. Voy a encontrar en las neumoconiosis, puedo encontrar cristales, como cristales refringentes. Si yo hago una biopsia, evidentemente también voy a encontrar cristales refringentes. Cuando yo tengo a alguien que pueda tener neumonía intersticial descamativa, que lo ven al final de las neumoconiosis y demás, yo cuando tengo eso, tengo la duda de que pueda ser eso o pueda ser una infección, porque son parches virioregistrados que son súper inespecíficos. Entonces a ese sí le voy a querer hacer un lavado bronquiolobiolar. Pero si yo tengo a alguien que tiene lesiones apicales, es decir, de predominio de los lóbulos superiores, y tú no le preguntas, oiga, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy arenador, o yo trabajo en una mina de carbón, o yo trabajo en una parrilla paliando carbón. Bueno, como que no hace falta ir a la broncoskopía de la bronquiolobiolar. ¿Qué podríamos ver en una macroscopía de alguien con neumoconiosis por carbón? Yo voy a ver, ¿no es cierto? Si es macroscopía, es decir, le saqué un pedazo de pulmón, o en la necropsia, en la autopsia, porque se murió de infarto o lo que sea, yo saco el pulmón y ¿qué voy a encontrar? ¿Un pulmón rosadito hermoso o no, un pulmón negro? ¿No es cierto? Negro, que va a estar empapado de carbón, porque muchos de esos macrófagos derritieron los derivados de carbón, fagocitaron los derivados de carbón, o esos macrófagos, o incluso las células ya bronquiales, el epitelio bronquial se pigmentó y ya podemos tener
tracosis, relacionada al carbón, ¿no es cierto? Hay dos formas de neumoconiosis por carbón. Una que es leve, que es eso, tener como el pulmón pintado de carbón, que seguramente va a estar funcionando menos, porque seguramente esa membrana alveolo capilar va a estar más gruesa, van a estar con hipoxemia por alteración de la difusión por una membrana alveolo capilar gruesa. Esos pacientes van a ser hipoxémicos y van a tener como más opacidades apicales y van a tener algo estacionario, digamos, ¿ya? Pero hay personas que pueden tener una forma grave de neumoconiosis por carbón, que es la fibrosis masiva progresiva. La fibrosis masiva progresiva es esto, pero que siguen produciéndose retracciones y lesiones pulmonares que van avanzando en el tiempo y que seguramente son fatales, ¿no? Entonces los pacientes llegan muy graves con signos claros de hipoxemia y van a tener una cosa que se llama cor pulmonar. ¿Alguien quiere explicar el cor pulmonar? Se la dará mi aprecio. A ver, ¿qué dijo él? Explique. Es una enfermedad que afecta al lado derecho del corazón. ¿Qué significa cor? Core. En italiano, el core es corazón. Sí. Cor pulmonar, ¿qué es eso? Sí. Un pulmoncito enfermo por culpa del corazón. Ya, ¿qué pasa? Hay hipertensión pulmonar, ¿por qué? Insuficiencia cardíaca derecha. Ya, pero esa es la consecuencia final de la hipertensión pulmonar. Daño del parénquima pulmonar. La lesión del parénquima pulmonar genera hipoxemia. La hipoxemia a su vez hace que exista redistribución de flujo, hace que exista un aumento de flujo y hace que exista vasoconstricción de las arteriolas capilares. Todo eso está en el capítulo de circulación pulmonar de Guyton, ¿cierto? Que será muy bien explotado después. Y eso, si las arteriolas se cierran, ¿qué va a generar? Va a generar que aumenta las resistencias periféricas, aumenta la presión pulmonar. Entonces vamos a tener hipertensión pulmonar por una causa pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar va a hacer que el ventrículo derecho tenga que hipertrofiarse para vencer la presión pulmonar aumentada y ese ventrículo derecho va a dilatarse, no va a poderse contracturar bien, va a estar dilatado con falla en su gasto cardíaco y vamos a tener falla cardíaca, vamos a tener un core pulmonar, es decir, una falla cardíaca de origen pulmonar, una dilatación ventricular de origen pulmonar. ¿Estamos claros? Entonces, la gente que tiene fibrosis pulmonar masiva progresiva a causa de neumoconiosis va a tener una enfermedad, como lo dice el nombre, progresiva, masiva, va a llegar superhipoxémicos y con hipertensión pulmonar, con falla ventricular derecha, por lo tanto va a llegar en cor pulmonar. Van a tener una pésima calidad de vida, una pésima resistencia o tolerancia, mejor dicho, a la actividad mínima, pararse, ir al baño, en la cama del baño y demás, y van a tener una vida buena. ¿No es cierto? Si le ponemos oxígeno, ¿qué va a pasar? Tiene un problema de difusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿va a mejorar la oxemia, sí o no? No, porque es más de perfusión. ¿Por qué va a mejorar la oxemia? Que la membrana va a seguir igualita, engrosada. El área del capilar vascular va a seguir reducida. Sin embargo, si le doy oxígeno suplementario, la presión parcial de oxígeno alveolar va a aumentar favoreciendo la gradiente. Entonces va en un problema de difusión, dar oxígeno va a aumentar. ¿Ok? Estoy solamente ayudándole a sentir bien ya. Bien. Eso es. Bueno, listo. Entonces, sí, señor. El problema está en la membrana alveolar. Claro que va a ayudar, eso es lo que acabo de decir. El problema no va a mejorar, pero la oxigenación sí.
Porque usted tiene en área, en vez de tener una cancha de tenis, va a tener una cancha de futbolín. ¿No es cierto? En área. Entonces, esa membrana, si yo tengo una presión alveolar de 100, va a tener dificultad en difundir, pero si la presión alveolar es de 200, pese a la membrana chiquita o pese a que el espesor de la membrana es grande, esas variables no cambian, pero la oxigenación sí. A diferencia de que si tuviera un shunt, ahí por más que le dé oxígeno, si el shunt es bien importante, no va a corregir por completo. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Por depósitos de carbón, entonces, la forma suave, básicamente vamos a ver radiografía congruente con lesiones apicales principalmente y un factor de exposición claro evidente. Y si tengo algo progresivo o un daño en la arquitectura pulmonar más grave, pues hay que pensar en fibrosis pulmonar masiva progresiva. ¿Sí? Bien. Si es arenador y tengo esto, también voy a pensar en silicosis. Pero si tengo esto, es decir, nódulos. Pero el pulmón, nódulos densos. Pero en el pulmón también hay un hilio, ¿no es cierto? Y en el hilio, en ese mediastino, hay ganglios. Normalmente tienen que haber ganglios. Estos ganglios también, porque obviamente, acuérdense que los ganglios secundarios tienen en su periferia linfáticos que van a drenar en otros lugares de los ganglios intestinales. Y toda esa inflamación, principalmente liberada por macrófagos, que van a presentar este antígeno, pero en silicosis es importante saber que van a interactuar con interleuquina 1, con interleuquina 2, con factor de necrosis tumoral, y esto es súper importante, que van a provocar de alguna manera, a generar este estado de inflamación desencadenado por sílice, de alguna manera un estado de inmunosupresión. Que al generar este estado de inmunosupresión, sobre todo al estar alterando el factor de necrosis tumoral, pueden no solamente tener nódulos y ganglios hipertróficos que pueden tener calcificaciones de su periferia, sino que también van a predisponer a, ¿qué pasa cuando me alteran la inmunidad? Pueden pasar dos cosas. ¿Cómo? Pueden aparecer infecciones, una, o ¿qué otra cosa pasa cuando me alteran la inmunidad? Hipersensibilidad. ¿Alguien dijo algo? Ok, no. Entonces no es raro en gente con silicosis que tenga o tuberculosis, porque corroban el factor de necrosis tumoral, o artritis reumatoidea o esclerodermia. Eso tiene un nombre, un síntoma, un premio que me lo dan. ¿Cómo? No. Como el fenómeno de Raynaud es vasoconstricción periférica, generalmente los intercos de los dedos, y es un signo típico de enfermedades de tejido conectivo, pero yo hablaba al nombre de un síndrome donde hay asociación de silicosis y, por ejemplo, artritis reumatoidea. Es importante tener en cuenta esto de la silicosis porque no todas las personas con lesiones pulmonares con silicosis y con exposición tienen exclusivamente silicosis. También pueden tener tuberculosis. Y eso es muy importante tenerlo claro porque incluso está definido hasta como un nombre, sílico-tuberculosis. Entonces eso es importante que lo sepan. Creo que todas estas connotaciones de la silicosis no lo nombra el libro, pero es importante que ustedes lo sepan. El otro tema es el asbesto o el amianto, es la misma cosa. Es decir, asbesto y amianto es exactamente lo mismo. Pero el asbesto puede afectar al pulmón de distintas maneras. Ya vimos que como que pueden haber afectaciones típicas de cada cosa. Entonces uno ve una radiografía y decir, si ve ganglios mediastinales con calcificaciones, lesiones apicales, nodulares, uno puede decir, oiga, ¿y usted no trabaja con tiza de hobby, no armaba cerámicas from scratch? No, nada de eso, ¿no? Bueno, qué raro, porque parece que tiene silicosis.
pero mi esposo era arenador y yo le sacudía siempre la ropa y le lavaba siempre la ropa. Puede ser por eso. A veces el asbesto no está relacionado, porque como les decía, el asbesto puede estar en estructuras de casas viejas, en techos, en paredes para aislar frío o para aislar fuego, porque antes le tenían pánico a que la casa se queme, entonces también la recubrían con asbesto. O gente que trabaja con asbesto en el asbesto puede afectar al pulmón de distintas maneras. Puede dar una enfermedad pulmonar tipo fibrosis pulmonar, muy parecido al patrón tomográfico de la niña. Es decir, uno puede ver la afectación del panal, estamos hablando de la tomografía, de la macroscopía, del panal de abejas, de las bronquiectasias de tracción. Aquí debería normalmente haber bronquios finitos que casi ni se ven, pero acá ya están dilatados. Entonces son bronquiectasias de tracción, porque esto genera pérdida de volumen y obviamente intracción de los bronquios y se van dilatando y obviamente engrosamiento de los septos de los lobulillos, ¿cierto? Y si yo tengo esto, yo puedo decir, caramba, esta persona puede tener una tomografía de NIU. Si me queda la duda, le hacemos una biopsia quirúrgica, si me da NIU, y decimos fibrosis pulmonar hepática. Pero resulta que queda la duda de si hubo o no hubo exposición a asbesto. Entonces le hacemos la biopsia y en la biopsia podemos ver cosas de NIU por biopsia, la heterogenicidad temporal, los fibroblásticos, pero si allí encontramos los cristales o las fibras chiquitas de asbesto, entonces ya eso ya no es el PPI, eso ya puede ser fibrosis pulmonar secundaria. ¿Estamos claros? En ese caso, suspender la exposición me podría ayudar a estabilizar la enfermedad. En esos casos. Muy bien. Pero no solamente me puede dar la asbestosis, es la fibrosis pulmonar. ¿Qué otras cosas me pueden dar? Curiosamente, como las fibras de asbesto son bien chiquititas, se depositan en espacios bien subpleurales. Entonces me puede dar engrosamientos o placas pleurales, que a veces pueden tener calcificaciones en su interior. Entonces tener placas pleurales con calcificaciones puede decir eso, ¿no? Que hubo exposición a asbesto. Y no tiene idea de la cantidad de viejitas que yo veo que se encuentran esas placas pleurales y no tienen idea de lo que es asbesto, ni nunca estuvieron manejando maquinaria pesada, aislantes, pero por ahí vivían en una casa vieja o en una hacienda, en una finca, iban de paseo, qué sé yo, tenían millones de cosas ahí que iban y pasaban y estaban impuestos a esa cosa. Entonces placas pleurales, engrosamientos pleurales, también se pueden dar por el. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El asbesto resulta que es súper carcinogénico. Entonces también podemos tener cáncer de pulmón, cáncer de pleura. ¿Cómo se llama el cáncer de pleura? Mesotelioma. Mesotelioma. ¿No es cierto? Entonces todo eso podemos tener a punto de partida del asbesto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo? También podemos tener cáncer de laringe por asbesto, ¿no? Aunque la principal causa de cáncer de laringe es igual la principal causa de cáncer de pulmón, la porquería del cigarrillo. Entonces, pero el asbesto también es una causa dentro del cáncer tanto de laringe como el cáncer de pulmón. Más está relacionado el asbesto al cáncer de pleura, es decir, al mesotelioma. Entonces, en el mesotelioma a veces hay nichos del mismo barrio o de la misma ciudad que pueden tener. O gente con población de riesgo, todos los bomberos. Yo me formé en Argentina y ahí había un palacio judicial súper antiguo y encontramos mesotelioma con 4 trabajadores empleados de ese edificio. Entonces, mesotelioma, pensar siempre en asbesto. Cáncer de pulmón de laringe, pensar siempre en bueno, así como para hablarlo de a capela, más o menos creo que he cubierto los puntos más básicos de cosas. Obviamente ustedes tienen por algún libro de texto
que están obligados a leer, y si tienen dudas al respecto, o hacen preguntas ahora o hacen preguntas mañana, pero esto que les estoy, la idea de hacer una clase así, que magistral, es tratar de hacer el entendimiento de lo que en teoría ya viene leyendo, de una manera esta noche más claro, más fácil. Muy bien. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda de todas las barbaridades y mentiras que dijo? ¿Nadie? ¿No? Nadie. Está todo clarísimo. ¿Quieren un descanso? Sí. Descanso. Una semana. Muy bien.